Ustedes ya tienen las 9. Las 10. Las 10. Las 10 de la noche. Sí. Chamo, ustedes van a llegar tarde mañana al trabajo. Marico. O bueno, con sueño. Nosotros trabajamos tarde como las putas. En Europa no trabajamos mucho. Diferencia que a los Esclavos Unidos que... Ay, chao. Esclavos Unidos, exacto. Ya, tratando de meterme aquí en el Ya va, panel de Gerardo, control. no sé A qué ver está si puedo haciendo. subirle el volumen a esta vaina como es. Bueno, yo creo que era importante que hiciéramos esto porque ustedes son las únicas personas que tienen un podcast que tienen un poquito más de audiencia que nosotros. Qué triste. Y entonces, antes de que se hagan famosos y dejen de hablarnos, habría que capturar no va este a pasar. momento en la historia. Eso no va a pasar. Eso se va a complicar cada vez más, chavo, porque los podcasts como se pusieron así de moda, entonces No joda. todo el mundo ahora tiene un podcast y un Patreon y cada vez si estábamos rezagados, ahora estamos detrás de todo el mundo. O sea, está la ambulancia, está la gente que viene detrás de la ambulancia y más o menos por allá venimos nosotros. Exacto. Ya, eso. Me parece que todo el mundo ya está como tratando de imitar a otros. Entonces, ya, qué carajo. No, yo no creo ni siquiera que sea imitar. Sí. A mí lo que me parece Yo que... sí creo. ¿Sí? Sí. Ok. Tan bonita ella todo el tiempo. Sí, Bueno, pero... ¿a quién estás tratando de imitar? No, yo no. Yo estoy hablando de los otros. No, ya te jodiste. Ahora tienes que decirlo. No. Ahora tienes que decir Ya nosotros- por qué, cuando empezaste a hacer el ya. podcast, ¿a quién te querías parecer? No, realmente cuando nosotros empezamos, yo decía, Gerardo, yo no sé qué carajo quieres hacer tú, porque realmente la idea era de Gerardo desde un principio. Entonces, yo le digo, mira, yo no sé absolutamente nada de vainas de audio, ni sé cómo va a sonar esto. Tú eres el carajo que ha hecho radio, tú eres el que sabe, así que yo voy contigo, ahí tú me vas llevando. Así que decirte que voy a parecerme en ese momento, de verdad que nada. Después que nosotros estuvimos un rato haciendo eso, fue que aparecieron muchos podcasts, claro. Y sí me di cuenta que todos estaban tratando de hacer la misma vaina. Es decir, tratar de grabarlo, hacer unos cuantos chistes para que la gente se ría, vainas así. Pues. Exacto. Cosa que nosotros no hacemos porque tratamos de que la vaina sea más bien relajada, pues. ¿Cómo hiciste, Gerardo, para no escribir todo el guión del episodio y ponerte como un maniático a seguir el guión? Eso a mí me costó un pelo al principio porque cuando uno viene de la radio toda vaina está guionada, ¿no? Hasta los chistecitos y cuando te vas a reír así en paréntesis pone aquí metes las risas porque tienes un instant replay y tal. Pero Qué horrible. nada, después nos dimos cuenta que lo que hacemos es armar un esqueleto como tal, como un outline. Y desde ahí luego que lanzamos lo que vaya saliendo, a veces nos vamos totalmente fuera de tema y de repente volvemos y por ahí vamos anotando las frases que decimos a ver cómo se va a llamar el episodio. Antes era un Suena pelo así. más desordenado, ahorita creo que estaba mejor la cosa. Sí, pero es que claro, con la competencia que ha llegado ahora a lo de los podcasts, esto es una vaina que tú dices, bueno, esta gente que solía estar en canales de televisión y salía a nivel nacional en circuitos en Venezuela Ajá. y ahora tienen un podcast y chamo, es tremendo, o sea, ya tú pasas a ser como que, sí, estos carajos que hacían un Una podcast gente ahí. y... Y nosotros llevamos casi 60 episodios. Exacto, entonces estos carajos ahí que hacían un podcast, pero ya no los vamos a escuchar más porque estos carajos no los conoce nadie. Exacto, Nada, exacto. Uno lo hace, uno termina haciéndolo y yo creo que ustedes lo hacen más o menos parecidos porque... Nada, chamo, o sea, es que encontré una manera de decir un poco de vainas que uno, si no las dice, termina o con un aneurisma o con no sé, Exacto. una úlcera, una vaina. Una verga de esas, sí. Es verdad. Sí, pero es como si la discusión hubiese cambiado y ahora se da toda en los podcasts. Como que antes tenías las redes sociales, que todo el mundo pensaba que podías intercambiar, y ya todos desistimos de eso. Ajá. Después tenías Twitter, y entonces pensamos al principio que podías hablar en Twitter, y ahora nos dimos cuenta que son puros insultos. Y ahora el único medio en el cual puedes tener una conversación donde desarrollas ideas es podcast, chamo. Sí. Entonces todo el mundo se está volcando hacia los podcasts porque tienes como más profundidad de contenido, a pesar de que consumes menos porque es larguísimo. Es verdad. Eso es así parte, o la paradoja es que si te alejas totalmente de las redes sociales, entonces
el podcast se te puede morir porque es una vaina como que tienes las dos cosas que pasan en el mundo físico y en el mundo de las redes sociales, que ya no sé si es virtual o qué carajo es lo que es a estas alturas, porque virtuales me suena como demasiado noventero. Entonces, no sé, ¿te acuerdas de la película esta, el podador de césped y vaina así? Y tú dices, coño, está la realidad virtual y están las redes sociales y toda esa verdad que ocurre ahí en las redes. Y más de una vez yo he querido alejarme, se lo he dicho a Andy varias veces, mira, ya no me puedo calar esta vaina, estoy demasiado ya señor para esto, o sea, esta gritería aquí me molesta, es como cuando escucho a los carajitos corriendo atrás del apartamento. Es la misma paja, pero en el timeline, ¿no? De Twitter. Y entonces últimamente, lo que he estado es que sí, quedándome en Instagram y vainas así, porque lo que hace es ver fotos y ya. Pero la discusión de los podcasts, y creo que más o menos que va por lo que dice Vicente, es porque, coño, está muy de pinga lo de la interacción, está muy de pinga lo de las redes sociales donde tú dices algo o sencillamente agarras una opinión y la pones allí y la gente, bueno, pensará lo que piense, pero coño, de ahí a que vengan a gritarte, porque básicamente eso es lo que hace la gente. Eso es una vaina que yo creo que, no sé si es que nosotros, por la edad que tenemos, no tuvimos el entrenamiento para eso, aunque no había esta corrección política y esta vaina, pero chamo, o sea, nadie va a venir a gritarte o a insultarte así en tu cara. Eso es una vaina que uno no está acostumbrado, pues. No, yo no estoy acostumbrado ni me acostumbro. Entonces en el podcast es un poco menos. En un podcast es como que, bueno, tú lo pones allí y te pueden caer encima así como les cayeron a ustedes, que fue como llegamos nosotros. Exacto. ¿A qué más? Ajá. Por un comentario sí. que nosotros ya ustedes saben que nos quedamos y que, what the fuck, o sea, que ¿qué le pasó a esta pana? ¿Qué le pasó a esta pana? Y porque está cherry picking lo que pone en este tweet con respecto a este podcast. Pero viene por ahí, pues es esto, mira, este es el podcast y como es tan largo, si tú lo escuchas todo es porque lo quieres escuchar, pues. No es como un tweet que lo leíste y te puedes arrechar en el momento y contestas y sueltas tu veneno allí. En el podcast, si te calas una hora, es que verga, o sea, de verdad quieres escucharlo. Sí, pero ¿por qué entonces no tenemos cada uno un blog y ya? Wow, yo pasé por ahí, chamo. Yo tengo uno y yo está abandonadísimo. Sí. Porque bueno, yo no sé. En mi caso yo digo que... Es que depende de lo que quieras decir también. Mi blog es una vaina súper abandonada de, entre comillas, poesía que intenté alguna vez... no sé, que surgiera, que tuviera allí algo a la vista de las cosas que yo iba haciendo. Pero ya... Muy de vez en cuando paso por ahí, porque ya yo veo que la gente no lee casi. A menos que tú se lo compartas y no sé qué, pero... Yo creo que los lectores nos quedamos en los que siempre fuimos lectores y teníamos ¿cómo es? El largo aliento. O sea, si leías novelas, esa es la gente que sigue leyendo. Pero... Sí, exacto. Sí, yo creo que ya esta inmediatez de ahorita, de los... Ya no son 140, ya son 280 caracteres y todo esto. Esta vaina mató a un montón de gente que podía pararse de repente a leer en un blog. No sé. Ustedes tuvieron blog. O sea, yo recuerdo Panfleto Negro clarito la primera vez que lo vi. Un primo tenía un cybercafé, imagínate tú. Y llegué así, que tú te metías y ponías blogs venezolanos y tal, a ver, porque eso era lo que uno leía, pues. Y llegué una vez a Panfleto Negro y me quedé leyendo un rato largo, pero ya nadie hace eso, ya nadie ni siquiera utiliza las páginas web, se murieron, chamo. Ya un negocio no tiene página web, o sea, tendrá una página web para vender vainas, pero de resto, ya todo el mundo lo que tiene es una cuenta en Instagram, una en Twitter y quieren chao. Una cosa más rápida, porque nada. Eso significa sentarse a leer, pues, sí. Es lo que creo yo. ¿Cómo cuadra eso con... ¿sabes? Esta broma de la inmediatez en la que podemos estar de acuerdo, pero ¿cómo crees tú que cuadra eso? ¿Cómo creen ustedes que cuadra esto con sentarse una hora a oír a dos huevones hablando paja? No. Ahí viene el asunto que yo no he entendido lo de los podcasts. O sea, yo a estas alturas me hago la misma pregunta porque no entiendo el boom del podcast más allá de que sea, o sea, de que van migrando hacia el formato del programa radial, que no fue así. O sea, nunca el podcast creo yo que tuvo esa intención, o no era el inicio de la idea original del podcast. Pero después tú ves que con la misma gente que se viene por la explotación comercial que tiene en potencia un podcast,
Entonces, nada, yo creo que lo que tú estás viendo ahorita es esa radio participativa que empezó, que nosotros conocimos por allá en los 90, que ahora ya el podcast es una vaina que es fácil de hacer porque es fácil montar un podcast y nada, y la gente que ya tiene un perfil público y un nombre hecho, pues nada, es una explotación comercial. La gente está llegando a los podcasts no porque son podcasts y porque me encanta el contenido, sino porque ahorita hay un hype con los podcasts. Entonces tú dices que lo haces o que lo escuchas. Cualquiera de los dos está cool. Si lo haces, mejor. Es más cool. Si lo escuchas, por lo menos dices que estás escuchando un podcast, pues. Claro, esto es enfocándonos en Venezuela como tal, porque yo creo que es que la cultura podcasteril, digamos, nosotros no estaba. Porque tú hablas con españoles, hablas con argentinos, y esa es una vaina que... Podcast, y digo, por favor, nosotros consumimos podcast toda la vida, una vaina así. Sí. ¿Entiendes? Pero de repente, Vicente... nos puede dar, Vicente, ¿qué piensas tú de esta vaina? O sea, realmente lo del... Esa dicotomía, esa vaina que es la inmediatez, leer y ya y chao. Uh-huh. Y como dice Daniel, marico, calarte una hora de bla bla de 2, 3, 4, 5 personas. Sí, yo lo veo como que es una contradicción, no tanto entre la inmediatez y la extensión de la conversación, sino en las fuerzas que están moviéndose detrás de todo esto. Y que en lo que son las redes sociales por ahora, tienes todo un movimiento que está enfocado al mercado. Entonces es como un terreno conquistado versus un terreno por conquistar. Entonces en las redes sociales, estaba leyendo un libro, escuchando un podcast justamente, con un tipo que explicaba cómo Facebook había evolucionado y había pasado de ser una plataforma en la cual tú publicabas lo que tú querías, como tú decías al principio, y la gente le daba like o no, a ser una plataforma que quiere extraer información de ti para venderla y te están traqueando, y Google también, tus Gmail los están todos escaneando. Entonces todo eso ya está como en el sistema, por decirlo de alguna manera, ¿no? En cambio los podcasts están empezando y es como un terreno virgen, una cosa nueva en la cual no sabemos muy bien cómo se están moviendo los datos de los podcasts. Entonces tienes esa contradicción entre estas dos formas de consumir información, si se quiere, y a la gente le interesa eso. Pues yo creo que se sienten también como más libres, como cuando tú escuchas un podcast, tienes como personalidad. No es como que fui a Facebook, que sí, todos fuimos a Facebook, pero no, escuché un podcast de Sam Harris, la gente que, wow, ok, coño. O sea, no sé, tienes eso también. Sí. Y Daniel, tú hiciste la pregunta, ¿qué dices tú? Él siempre se salva. Él la lanza y después dale. Yo estoy de acuerdo. Sí. Yo estoy de acuerdo con esa broma de... Sabes que hay mucha gente que lo está haciendo porque es como otro producto más de tu marca. Pero eso es cuando eres una persona que tiene marcas y piensas en eso, ¿no? Exacto. O sea, si en el caso de lo... Digamos que el entre comillas talento venezolano que tenía programa de radio y ahora no pueden porque los amenazaron con meterlos presos a todos o tuvieron que emigrar. Y entonces, bueno, lo hacen como su única vía de escape para poder hacer la radio que ellos querían hacer, ¿no? Claro. Sí. Y bueno, y otra gente la hace porque, como dije, es como parte de su marca. Yo creo que en mi caso particular, para mí es más fácil hablar huevonadas durante una hora que sentarme a escribir un post. Exacto. Y entonces para mí es más fácil hacer esto porque además el mismo formato me da cierta libertad de dejar de simular que soy inteligente y permitirme hacer comentarios que pueden parecer inteligentes con cierta edición, pero que en el fondo, o sea, no es lo mismo, no me produce la misma angustia que escribir un post, porque cuando escribo un post, claro, si no está como yo creo que debería estar, entonces sufro, ¿no? O sea, después lo publico y estoy durante el día pensando, esa frase le faltaba algo, y después me acuerdo que es lo que le faltaba, y entonces me meto a editar el post, o sea, cuando puedo, me meto a editar el post y me doy cuenta de que la palabra que había usado ya era suficientemente buena y en realidad no tenía que editarlo, pero ¿sabes? He perdido un montón ahí de ciclos de CPU pensando en el post que escribí y tal, y resulta que lo que tenía que hacer es no tocarlo más, pero me quedo pensando en eso, ¿no? Pero en cambio con esto, además porque dura una hora casi
casi nunca lo oigo, ¿no? Entonces, deje así. Bueno, no hace falta, es más fácil, pues. Y bueno, y por ese asunto que es como la escritura automática, ¿no? Que es como que revelas algo que de pronto te hacía falta revelar. Es como la terapia también, ¿sabes? Que esto lo hemos hablado Vicente y yo, que para mí hacer un podcast ha sido burda de terapéutico. Claro. Ha sido mucho más terapéutico que escribir. Sí, escribir es escribir. Tú terminas sufriendo. Yo hace mucho tiempo que no escribo. Uh-huh. Y yo creo que esta es la parte romanticona, así, después que yo conocí a esta señorita aquí y más o menos me estabilicé, paré de escribir así porque... Coño, qué chimbo, sí, no es eso. Achievement bueno, sí, pero es verdad que es que tú, el ejercicio... No, yo creo que es... Es tal cual lo que dice Daniel, tú agarras y cuando te empiezas a escribir, primero que llevas una disciplina, tienes cierta formalidad que satisfacer. Un párrafo es un párrafo. En cambio que cuando tú estás grabando aquí el podcast es totalmente liberador. O sea, tú dijiste lo que dijiste y ya, y es una vaina que lo consume el que quiera, y el que no, pues se va, y en el mejor de los casos te hacen publicidad negativa en Twitter y termina uno escuchando un podcast nuevo que no conocía, como nos pasó a nosotros con ustedes, pues. Exacto. Tal cual. Y me parece con lo de los blogs y los podcasts me está pasando a mí ahorita. Sin embargo, a pesar de que son diferentes, experiencias totalmente diferentes, pues, escritura y sencillamente sentarte a hablar paja, es una red que se está tejiendo, que nos pasó con los blogs. Cuando nosotros escribíamos, no era opinión, ni eran blogs políticos, era sencillamente, yo en principio escribía cuentos así, solo por escribir, como un ejercicio, pues, y algo de poesía, y entonces terminamos conociendo gente, y los panas que nosotros tenemos ahorita, ya de adultos, o sea, los panas que yo he hecho, por ejemplo, después de los 25 años, fue gente que conocí a través de los blogs. No los conocí así ni en la universidad, que yo estudiaba contigo y te di la mano, no, los conocí a través de los blogs. Y eso paró un buen tiempo porque obviamente los blogs murieron, pues los blogs pararon y después todo el mundo entró en el pequeño mundo de las redes terribles, ese zaperoco ahí, ese desorden. Y una de las pruebas que yo tengo de que esa vaina no te deja nada es que yo de las redes no he sacado nada. Absolutamente nada. O sea, es como ver un periódico y por ahí más o menos te enteras de algunas cosas, pero no estás realmente tejiendo hacer un networking como tal. En cambio que con el podcast nos pasó otra vez, los conocimos a ustedes. Hemos contactado con gente que está en Argentina, hemos contactado con gente que está en Brasil, y es una experiencia muy parecida, coño. O sea, se crea un tipo de intimidad de alguna manera, como cuando iban y te leían en el blog, ahora vienen y te escuchan aquí en el podcast. Y me encanta la dinámica, por lo menos la dinámica que tenemos nosotros y que tenemos con otra gente que está en Argentina, con el podcast ¿cómo es que se llama el de los muchachos? Nada mejor que hacer. Que es una vaina que, mira, yo no te estoy quitando los clientes a ti, yo no quiero que Pexicola, que anuncia contigo, te deje y se venga conmigo, porque pues, Pexicola nunca va a anunciar con nosotros, pues. Entonces, lo que hacemos es escucharnos, recomendarnos, decirle a la gente, mira, escucha esta vaina, aléjate un poquito de todo este ruido. Si tienes la disposición de escuchar, está muy bien, te recomiendo. Si te ofendes rápido, ni te acerques por aquí, porque no es para ti. Y ese tipo de vaina es lo que me parece, que es lo que estamos experimentando ahorita con los podcasts. Sí, a mí me pasaba que yo he buscado, o sea, desde hace meses, quizás desde que empezó esto, desde que empezamos Vicente y yo, he buscado otros podcasts venezolanos, pero también con esta idea de, o sea, con podcasts que no tengan guión, ¿no? O sea, como por ejemplo el de ustedes. Quizás yo estaba pensando ¿por qué? Y yo supongo que, bueno, parte de la razón es por un asunto ahí de cercanía, de que quizás me haga falta escuchar sin intervenir en una conversación entre dos venezolanos. O
¿sabes? Estar ahí como, quizás una cosa como de oído, ¿no? Porque me pasa que si oigo un podcast y la mayoría de que oigo son gringos, la puedo disfrutar, pero, ¿sabes? Hay como una cosa ahí que me falta ¿sabes? Quiero, bueno, como dije, está como de boyer ahí en una conversación que me resulte familiar. Yo creo que es un asunto también como que tiene que ver con la migración, sí. Y es una de estas cosas como que me pasa en ciclos, ¿sabes? Que en estos ciclos ¿cómo se llama? De amar y renegar mi origen. En una de estas, ¿sabes? Caigo en la broma de, coño, me hace falta, ¿sabes? Oír a dos personas hablando paja. Sí. Que no lo tengo en ningún otro podcast, ¿no? O en ningún... No tengo otro, pues no tengo radio, ¿sabes? Y la radio es artificial. Sí, a mí me pasa que yo escucho el podcast de ustedes justamente cuando quiero escuchar el acento venezolano, porque mucha gente me reprocha aquí, me dicen, coño, tú tienes el acento mandibuleado caraqueño, entonces me encanta escuchar a Gerardo porque tiene el mismo acento que yo. Entonces digo, viste, no soy el único carajo que habla así. Y yo le digo a él que lo tiene, y él dice, claro que no, vale, yo no. Gerardo, usted una vez que pasó por Caracas neutro. Y pasó por ahí a la Simón, ya está. Sí, eso me quedó a mí de que 5 años en Caracas y sí. Pasa ya, pues, de pase ya. Lo del acento neutro a mí siempre me da demasiada risa porque cuando estamos aquí, por ejemplo, y nos reunimos con, qué sé yo, hay colombianos que están acá, hay algunos centroamericanos, pero la mayoría son colombianos, ¿no? Entonces tratan de hacer el acento venezolano, pero no llegan. No llegan jamás, y entonces terminan hablando como si uno fuese, no sé, es una liga entre dominicano, panameño y puertorriqueño, una vaina así. Yo, no, hermano, yo no hablo así. O te preguntan en qué, pero ya va, ¿de dónde exactamente eres tú? Porque yo he visto novelas venezolanas y uno que, ok, novelas venezolanas y ese no es el acento que uno tiene, y yo que, ok, bueno. Ya, pero yo creo que ya es otro cuento. Eso ya es otro cuento. Esa manera que tenían de hablar en las novelas venezolanas últimamente. Yo decía, ¿de dónde están sacando esta vaina? Ay, no. ¿Y por qué les dijeron que hablaran así? No entiendo. Sí. Yo estaba... es un podcast que yo les pasé y más o menos la misma experiencia, que es la Two Wizards o algo así, que yo empecé a escucharlo y... Sí, oí un episodio el otro día, sí. Me tripeó mucho los tópicos, ¿no? Pero tengo que ir remando sobre ese humor gringo medio extraño que, bueno, sí, está chévere, pero siempre está el componente cultural allí que, verga, yo no soy gringo y a veces dicen vainas que me parecen pendejas o me parecen medio gafas y yo, bueno, igual dirá la gente de repente, qué sé yo, un colombiano o un mexicano o un peruano que lo escucha uno por ahí de retruque y se me dice, ¿por qué esta gente habla así? ¿Qué coño están diciendo? ¿Y por qué dice mardito con R? ¿Qué es eso? Sí. ¿A ustedes los escuchan? Porque ustedes tienen este asunto de que saben quiénes los escuchan, a diferencia de nosotros. ¿A ustedes los escuchan gente que no sean hispanoparlantes, que no sean venezolanos? Sí, o gente que está aprendiendo supuestamente. Una vaina súper irresponsable. Yo digo que supuestamente, o sea, no tengo pruebas. El chamo dice que sí él es de Suiza y no sé qué y tal, pero... Que siempre hemos creído que es Daniel ahí. Yo pensé que era Daniel jodiéndonos, pues, y no sé qué, no importa. No, y recientemente llegó un chamo de Brasil. Y bueno, estoy aprendiendo español y tal, pero... Bueno, está fino, ¿no? Pero me parece que no... Precisamente hoy grabamos un episodio. En el episodio yo le decía a Andy, coño, yo vengo a hacer el podcast para alejarme del trabajo y resulta que la gente va a venir a mi podcast otra vez a aprender español. Coño, qué ladilla, bro. Exacto. Así no va la vaina, así no era la cuestión. O sea, tú venías aquí a reírte de mis chistes malos de tío, no a aprender español. Además que no estamos en el mindset de enseñar, ¿sabes? Porque si yo de verdad quisiera tener un podcast para enseñar español, no dijera las barbaridades que digo en el podcast, coño. O sea, no. Sí. Y pues usar otro tipo de imagínate que nos metimos en tremendo lío. Bueno, yo le dije a Gerardo, porque cuando empezamos el podcast no nos escuchaba literalmente nadie y era burda de pinga porque era súper libre. Claro. Pero después nos empezó a escuchar gente y entonces me empezaron a llegar mensajes. Sobre todo de gente que no conocía. Si hay gente que tú conoces, tú, bueno, de bolas que le gustó o no le gustó, qué sé yo. Pero gente que tú no conoces, tú dices, wow, qué bola, esta persona me escuchó, ¿no?
Y entonces eran mensajes positivos y tal, y qué sé yo. Y a pesar de que eran positivos, igual sentías una presión de que, coño, ahora hay gente que está escuchando, ¿no? Y después, no sé cómo, le llegó a mi mamá. Y mi mamá, que pásame el vínculo del podcast. Y que, not gonna happen. No, mamá. Que no, eso no va a pasar. Y coño, últimamente nos metimos en el rollo de la política, chamo. Entonces invitamos a Alec Boyd, que es un blogger que tiene un seguimiento arrechísimo. Y el podcast rodó que jode, chamo. Y hubo gente que nos contactó, bueno, ofendido. Tuvimos que disculparnos, o sea, fue un rollo que jamás pensé cuando empecé con Daniel, que íbamos a tener que, o sea, que primero que nos iban a escuchar decenas de miles de personas que se iban a ofender y que nos iban a amenazar de que nos iban a lanzar abogados y todo. Esos son the perks of being a podcaster. Exacto. Chao, no. Yo una de las cosas que más lamento de ese episodio, por cierto, es no haber dicho dónde puede la gente suscribirse a nuestro podcast. Vicente, ¿dónde puede la gente suscribirse a nuestro podcast? Estamos en todas las plataformas más modernas. Puedes suscribirte en MySpace, Google Plus y ICQ. Weón. ICQ. Ya, yo por ahí debo tener el disque donde tenía el ICQ. Yo de esa vaina no me acuerdo, ya estaba muy carajita. No, tú no lo usaste. Ustedes son tres viejos para mí. El ICQ, Andy, para que te enteres, tú tenías que tener tu disquete de 3.5 y llevártelo a todos lados. ¡Qué bolas! Para iniciar tu ICQ. Exacto. Bueno, está bien. Sí, puedes descargar este episodio en tu disquete y después meter tu disquete en el reproductor del carro. O te suscribes estamos en, ¿cómo es Google Tunes, G-Tunes, iTunes. En Google Music, ¿cómo es la vaina? Algo así. Coño, vale. Sí, o Google Music o iTunes. vaina que les pasó Son a dos cosas ustedes. distintas. Yo tenía la misma pregunta porque cuando empezamos vamos a diversificar esta vaina, vamos a tratar de llegar a más gente de alguna manera, porque necesitábamos esa parte, ese empujón ahí en el ego para seguir grabando, ¿no? Sí, sí. Decías, coño, es que a veces echamos un domingo, brother, estás cocinando todo lo que vas a comer para la semana. Sobre todo porque empezamos con video y cónchale, o sea, Sí, armábamos el set, o sea, vamos a poner la cámara, vamos a... Coño. Entonces, bueno, nosotros, vamos a diversificar esta vaina y se nos apareció alguien y nos dijo, mira, pero ustedes no están en Google no sé qué vaina. Y yo, ok, yo pondré el podcast allí también y nunca lo nombro porque no sé ni siquiera quién coño escucha esa vaina. Es en una plataforma de Google. De los chavistas. Coño, no, eso es como el Facebook chino y toda esa vaina. Sí. Esos carajos, ¿tú crees que tengan vainas así? Sí. Tengan plataformas propias, un Twitter. Sí, seguro. Un Twitter de ellos que se Me llame, metí hace poco en el Face Popular. Estaba buscando algo estaba escribiendo un cuento y tal. Y me puse a buscar el Face Popular, que era el que montaron ellos. Y estaba como cerrado, ¿sabes? Como que offline. No te creo. ¿Qué es eso? Pues, en Sí. serio, una plataforma Como 5.000 personas. montada por el gobierno que no creo, ¿vale? Que no sirve. No, por favor. Por favor. No, esa vaina es el peor chiste, es el chiste más cruel que tenemos ahorita, porque por esa misma vaina es que nosotros dentro de poco nos quedamos con pasaportes vencidos y sin vistas de nada en Estados Unidos. ¿Qué tal? Claro. Por esa misma vaina de las plataformas cerradas. Antes de hablar de eso, quería decir, suponte que yo soy un educador y quiero salvarme y una de mis opciones es dar clase, uno de mis sueños es dar clase en algún lugar desarrollado. ¿Cómo puedo yo irme a Estados Unidos a dar clase? Ok, comienza a hablar de eso. Bueno, de acuerdo a nuestra experiencia, bueno, tienes que hacer una investigación acerca de qué programas de lo que podría llamarse intercambio, que realmente el intercambio es cultural, no es intercambio de que va una persona para allá y tú vienes para acá, no. Investigas allí qué programas pueden ser de tu agrado, cuáles de repente tienen una plataforma que te guste o que los requisitos que te piden, pues tú los puedes tener y todo eso. Y después que haces toda esa investigación es a empezar a bracear con lo que puedes. Porque ahorita hablo de gente en Venezuela. O sea, estando tú allá ahorita,
debe ser complicado poder hacer todo eso. Complicado pero bueno. no, imposible. Complicado Sí. es un understatement. Sí, porque Es en el momento imposible. que nosotros lo hicimos, bueno, ok, vas haciendo todo paso a paso, de acuerdo a lo que la página te va diciendo. Y Sí. bueno, o sea, eres profesor, tienes que obviamente demostrar con tus credenciales cuántos años tienes de experiencia, si te piden un video hablando más o menos de por qué quieres ir a Estados Unidos a dar clases, tienes que hacerlo. Obviamente mandas todo tu currículum, hablando de todo lo que, todas tus experiencias, pues. Y vas haciendo todo paso a paso. Básicamente eso fue. Pero los lo profesores que creo que hicimos. la tienen más fácil que mucha gente, Ujú. porque estos programas que son como agencias no gubernamentales o digamos fundaciones o cualquier nombre que quieras ponerle de mampara al negocio, porque al final es un negocio. Es un negocio. En eso que tienes ellos que estar básicamente, claro. ellos lo que hacen, ellos son como proveedores, Ujú. no como, ellos son proveedores Ajá. de profesores para estados que son usualmente Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Georgia y Florida ya no tanto, pero también Florida estaba metida ya en ese paquete, que son estados que tienen déficit de profesores. Ujú. Y son estados donde la movilidad del magisterio es usualmente hacia afuera, o sea, tienden es a irse de estos estados Ujú. los profesores americanos. Exactamente. Entonces, estas compañías, tú lo que haces es que tú te metes en sus páginas, llenas un perfil, tal cual como si estuvieras abriendo una cuenta en cualquier sitio, y empiezas a avanzar en un proceso donde Ujú. ellos te van pidiendo papeles poco a poco que tienen que ver con todo lo que dijo ya Andy, hasta que llegas a un punto donde haces una entrevista. Entonces, tú te estás vendiendo básicamente porque tienes que Exacto. grabar un video, entonces Total. las escuelas ven tu video y Sí, tal. sí. Entonces, si tú les gustas, creen que tienes el perfil y tal, entonces ellos te llaman. Ujú. ¿Qué es lo que tengo que escribir en Google para dar con esto? Puedes poner Exchange Programs for Teachers in the USA o J1 Programs, que son las visas estas J1 como con las que venía la gente de Fundayacucho. Fundayacucho. Eso Es ya la no misma existe. visa, es la visa J1, pero es para profesores en este caso. Exacto. Entonces nosotros estamos con un programa que se llama EPI, es esa compañía, pero hay muchas. Hay una que muchas. se llama VIF, que es como que la más vieja de Hay todas. otra que se llama no sé. O sea, es con ese. pero digamos que las dos más que tienen más gente es esa VIF y el EPI. Son los más Sí. conocidos, pues. Pero los profesores la tienen relativamente fácil, como te dije, porque si tú completas todo eso, haces la entrevista y una escuela te escoge, pues esta gente te monta en el avión Sí. y te trae hasta acá con un préstamo que te dura un día. Exacto. Porque, sí, porque te dan, en el caso de nosotros fue un préstamo de $2,000, pero entonces tenías que llegar de una vez la inicial del carro y la inicial del seguro del carro, porque aquí en estos estados, pues, tú no puedes contar con el transporte público, No. porque es una Tienes mierda. carro sí o porque sí, Esto claro. es sabana, pues, yo vivo en Barinita con Andy, Sí. y si vives más allá en no sé, en Carolina del Norte ya es un poquito más civilizado, entonces de repente estás así tipo San Juan de los Morros y vaina. Maracay cuando mucho. Cuando mucho, pero tienes que tener carro, entonces dejar $1,000 para el carro, $500 para el préstamo, para el seguro del carro y no sé qué, pero te ponen aquí, o sea, tú llegas a los Estados Unidos y llegas con trabajo, Sí. o sea, llegas trabajando en tu área. Ahora, lo que yo estaba comentando de que ahorita debe ser súper difícil, bueno, yo no sé cómo estarán haciendo las personas que se interesan por esto ahorita en Venezuela, es que hay una parte en el perfil en que tú tienes obviamente que entregar tus notas y todas tus Las notas certificadas de la notas universidad. certificadas y no sé qué, y necesitan ellos ese documento, Sí. ponerlo, no transcribirlo, ¿cómo es que? Tiene que ser una traducción. Traducción es la vaina. Traducen todo eso, lo mandan de nuevo. O sea, esto es un proceso de toma, dame, Entonces tú dices, cónchale, ¿cómo puede hacer una gente que está allá, que para mí es casi que están encerrados allá? ¿Cómo hago para yo hacer ese intercambio y con qué dinero? ¿Me entiendes? Además Entonces, de que el paso final es que una vez que tú obtienes la oferta de trabajo
y te llega el contrato que firmas con el distrito escolar y toda vaina, con eso es que tú vas a ir a la embajada a solicitar la visa, y que tú tengas el trabajo y el contrato firmado no es garantía de que te van a entregar de que te van a adjudicar la visa. De hecho, nosotros nos pasó una vaina muy loca porque cuando fuimos a sacar la visa de nosotros, a mí me tocó un agente consular que en ese momento no sé si tendría algún pedo estomacal o qué sé yo qué coño, pero el tipo andaba de mal humor. Y a Andy la atienden en la taquilla de al lado. A Andy ya le iban a sellar sus papeles de que, mira, sí, te otorgamos la visa. Y a mí el carajo me dice... Me hizo una pregunta muy específica, que era, ¿quién te va a pagar a ti para ir a los Estados Unidos? Y de acuerdo a un entrenamiento que yo había recibido por la misma gente que me estaba trayendo sobre cómo enfrentar la entrevista en la embajada, si alguien te pregunta, o sea, si bajo la pregunta, si te están pagando para ir a los Estados Unidos, tú no puedes decir que alguien te está pagando, porque eso es tráfico de humanos, ¿ves? Eso es tráfico. Entonces, yo tengo un contrato, el tipo tiene el contrato en la mano, dice que este distrito escolar me va a contratar por un periodo de 3 años con la cantidad de dinero y todo que me iban a pagar a mí por ese tiempo. Y el carajo todavía me hace la pregunta y yo le digo, a mí nadie me está pagando para que yo vaya a los Estados Unidos. Yo voy porque yo quiero ir a dar clases. Y el carajo me dice, alguien tiene que pagarte para que puedas ir a los Estados Unidos. El carajo, tengo que llamar a este número de teléfono y tal, y después te aviso si te sale, o sea, si te otorgamos o no te otorgamos la visa. Y yo me quedo así en la ventana, la caraja que atiende a Andy. No, ya estábamos en plena conversación súper chévere, porque bueno, no sé. Y yo me volteo y veo a Andy y le digo, nada, no me la dieron, o sea, que me espere, que ellos tienen que verificar y tal. La muchacha que estaba atendiendo a Andy se va por detrás, habla con el carajo, pero tú sabes, ya no puedes echarle paja a tu compañero de trabajo. O sea, ya el tipo había pifiado conmigo y la chama se devolvió y le dijo a Andy, bueno, tenemos que ponerte en el mismo plan. Y yo creo que fue pendejada de nosotros porque debimos haber entrado juntos. O sea, pasado los dos como somos marido y mujer, estamos casados, vamos a pasar. Y no hicimos eso. La chama me preguntó, pero si él es tu esposo, ¿por qué no lo traes para acá? Y yo dije, ven Gerardo. Y Gerardo dije que no, ya aquí este carajo me dijo que no, que para qué carajo quiere que voy allá. Sí, entonces esa parte final, ya la gente ni siquiera puede hacerla en Venezuela. Tienen que irse a Bogotá. Sí. Porque hasta donde entiendo, están atendiendo a los venezolanos en la embajada de Bogotá, la embajada de Estados Unidos en Bogotá. Y algo que leí en estos días que decía que Suiza o no sé quién se encargaba de la diplomacia de Estados Unidos en Venezuela, y yo... Esa vaina, esto debe ser un fake news o no sé qué coño será, pero yo no entiendo este titular. Pero mira, lo mejor que puede hacer un venezolano para irse o venirse, a dar clases aquí a los Estados Unidos, bueno, lo primero que tiene que tener su título de profesor y estaban pidiendo primero 3 años de experiencia, ahora piden 2 en aula. Bajando la casa, sí. Y lo otro es que, bueno, para variar tiene que salir del país, pues, porque así obtenga todo, el último paso es ir a una embajada y no tienes embajada. Tú no puedes estar en Venezuela. Y de hecho, yo me imagino que en este momento, con todo este rollo para salir del país, yo no sé si estas agencias como con la que vinimos nosotros, qué tan willing así están ellos de estar contratando gente que diga, yo soy venezolano y estoy en Venezuela. A lo mejor ya lo ven como un problema logístico. Esto va a ser una pesadilla logística, mejor tráete al dominicano, que está más fácil de ponerlo aquí. Exacto. Sí. Es triste, es terrible. Yo creo que ya estamos llegando al punto en el cual la gente se va, no con profesión y tal, a seguir una carrera, sino que la gente se va. Claro. Ya, como que la gente no se va a ir en plan de tener trabajo en Estados Unidos, simplemente se van a ir a donde puedan aterrizar, y si es Curazao, es Curazao. De bola. Y a donde me pueda ir, pues. Como los cubanos. Yo tenía un pana cubano que tú le preguntabas y él me decía, ¿qué hacer? Antes de venir para acá, yo me iba a ir para Suecia. Y después me iba para Suiza. Y después me iba para España y terminé aquí en Francia. Y ahora está... Y después fue para Corea del Sur. Mierda. O sea... Y el tipo es en plan sobreviviente, pues. Y bueno, por ahí vamos a quedar. Bueno, así andamos todos. De hecho, ayer justamente estábamos hablando estuvimos un grupo de profesores que estamos todos acá con el mismo programa. Y hay una chica que tiene como, 3 años acá. Y me dice, mira, yo hice todo el proceso... Después que dije, sí, chévere, esa es la escuela, muy bien. Y alguien, no sé, una amiga, me imagino que
se puso a averiguar mejor. Ajá. Y le dijo, chama, tú aceptaste esa vaina porque esa escuela, por lo que estoy viendo, es burda heavy. Marica, yo me quiero ir, o sea, ya yo no estoy para escoger nada. Yo Claro. necesito irme. Entonces, bueno, me imagino que así debe ser, pues. Es una cosa de... Es una visa de 3 años y la vaina es sin posibilidad de renovación, ¿no? O sea, la idea es que... Lo que tienes es 3 años. 3 años dura la visa. Y lo puedes extender hasta 5. Nosotros estamos ahorita en el último año de la extensión como tal. Y por eso nos toca irnos al final de este año escolar. Porque la única manera de que tú te quedes es... bueno, de hecho hay 2. Una es que pidas asilo. Una vaina que yo no voy a hacer porque mi familia está en Venezuela. Y hacer eso es cerrar la puerta en la cara a mi mamá y a mi papá. Y yo soy hijo único y no puedo hacer esa vaina. Pues, Sí, eso está negado. Y en el caso de la familia de Andy es igual, pues ya tengo Toda una mi hermana que familia. está allá con mis suegros, pero, o sea, eso es tirarle un portazo en la cara a la yo gente. lo veo como un abandono total. Es como que, bueno, ustedes ninguno tiene visa, yo estoy aquí y vean qué hacen, ¿sabes? No. La otra manera de quedarte es que pidas un waiver, porque tú cuando firmas cuando obtienes la visa, esa visa viene con un documento que se llama DS-2019 y entonces ese tiene varias cláusulas y cuando tú vienes con el programa como profesor, le hacen el check a la cláusula que dice sujeto al regreso a casa por 2 años. Entonces quiere decir que al finalizar el programa tú tienes que salir de los Estados Unidos y supuestamente volver a tu país de origen por 2 años a terminar el proceso de intercambio. Pues tú ya vas a llevar allá lo que aprendiste aquí, supuestamente. En teoría, ¿sabes? En teoría. Entonces la única manera de que no pase eso es que ellos te den lo que llaman un waiver, un perdón. Pero para obtener eso necesitan una carta de no objeción del gobierno de Venezuela, donde ellos dicen que ellos no objetan que tú no regreses al país, pues. Y lo cómico es que esa carta la estuvieron dando hasta el 2013. Y ya el grupo de venezolanos que en el 2013 les tocó pedir la carta en mayo, junio, porque no la puedes pedir antes de eso porque caerías como en violación de la visa que ya tienes, pues. Entonces cuando llegó mayo, junio, la época de que finaliza el año escolar y pedían la carta, se llevaron la sorpresa de que dijeron, mira, necesito esta carta. Y dijeron, no, ese documento no se le está otorgando a nadie. Con un cuento burda de chimbo, ¿no? Porque intentaron recostarle esto de la carta de no objeción a que ya Funda Yacucho no existía. Y eso era para la gente de Funda Yacucho. Porque, bueno, ellos tenían que tener una carta que decía que Venezuela no objetaba que ellos se quedaran aquí porque, bueno, Venezuela tenía intereses en que les pagaran el préstamo y tal. Y cuando Andy fue la que habló con la persona en la embajada, y le echaron ese cuento, yo le dije, verga, pero ese cuento está más chimbo. Qué cuento más balurdo. O sea, digan que no van a dar la carta y ya, pues, o sea, que dime, no, chamo, no. Yo sé que ustedes, es que la gente llama para acá porque creen que uno ya tiene una carta aquí prefabricada aquí en Word y que te la imprimo y ya está. Eso no es así, nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y cuando yo tú no les sé para dices, qué nos están pidiendo una carta y le dices, ok. sí, es exactamente lo que te estoy diciendo. O sea, tú en tu computadora tienes una plantilla donde tienes esa carta y lo que vas a hacer es imprimirla y el señor de turno que esté sentado allá dentro de la firma le pone un sello húmedo y me la da y cada quien se va a vivir su vida tranquilamente, pero no, como hay que ser mardito, entonces no se le da la carta a nadie. Entonces, bueno, en eso estamos. Ya sí, chamo. No, chamo. Yo con mi esposa nos hicimos franceses, nos aceptaron franceses y vaina. Pero el proceso fue larguísimo, chamo. Entonces duras 2 años que puedes estar en Francia, pero no tienes papeles. Es muy extraño. Como que estás en una especie de limbo y no sabes cuánto tiempo durará la cuestión. Entonces llamamos como al año y medio y nos dijeron, no, tienes que seguir esperando. Y esperamos más y de pronto nos llamaron a la famosa entrevista, que era una vaina que me puso el presidente Sarkozy a que hablar y tal. Y entonces fuimos a la entrevista, mi esposo y yo, y entonces nos la hacen separados. Y entonces era la época que estaba todo el pedo con el velo, ¿sabes? Todo estaba muy complicado en Francia, los inmigrantes, y qué es ser francés y qué es no ser francés. Y yo, verga, que me iban a preguntar, ¿no? Y entonces entro y la caraja me dice, empezamos a hablar, y me dice, ¿por qué quieres ser francés? ¿Por qué Francia, no? Y yo no tenía respuesta, yo era como que, bueno, porque estoy aquí, bueno, y me tocó aquí, qué carajo, ¿no? Pero no le vas a decir eso. Entonces le dije, estaba de moda el debate, y le dije, no, porque yo adhiero a los valores de la República. Que es lo que dice Sarkozy, que los valores de la República.
Y entonces yo pensando que me lo estaba comiendo y la caraja y que, bueno, ¿cuáles son los valores de la república? Y yo, Una libertad, y digo, Y igualdad. ese sí, fondo, exactamente, ese fondo, libertad, pero igualdad, fondo. fraternidad. Y me empezó a preguntar más, y entonces le dije, no, que la gente no debería usar cosas religiosas en el trabajo. Y me fui como por un hueco, y la caraja viéndome así rara, como que, verga, ¿qué está diciendo este carajo? Está como loco. Y entonces al final me dice, bueno, ok, bueno, vamos a ver qué hacemos, ¿no? Y me había preguntado qué estaba haciendo yo, y yo estaba desempleado. Y entonces le dije como que no así desempleado, porque, ¿sabes? Como que no tiene sentido hacer francés un desempleado. Entonces le dije que estaba trabajando en un libro y vaina. Y entonces nada, salgo de la entrevista y después entra mi esposa. Y mi esposa entra y sale como a los 5 minutos y me dice que, marico, ¿qué dijiste? Y yo, verga, no sé, ¿qué pasó? Y me dice, no, la caraja me preguntó por ti, entonces tú le dijiste que tú trabajabas, tú no trabajabas. Yo le dije que no estabas trabajando. Y yo, coño, y dice, ¿y qué le dijiste a la caraja? Que tú Qué estabas con un complicado. discurso ahí todo extraño de libertad y fraternidad, ¿qué pasó? Y yo le dije, coño, pero es que me preguntó por qué yo quería ser francés. Y ella me dijo, sí, a mí también me preguntó eso. Y yo, ¿tú qué respondiste? Y dije, yo le dije por el queso y por el vino, pajú. Ese es el problema de uno, chamo. El académico es un peo. Ser Coño, académico es un peo. chamo. Porque tú siempre te vas a ir por el puto libro. Y el librito, fuera de la academia, lo que hace es meterte en problemas. La gente no quiere escuchar esas vainas. La gente, ¿por qué Francia? Bueno, por la Renault, el queso y el vino. Y vainas. O sea, como el episodio de ustedes, porque Listo. ¿qué es ser venezolano? Y tú le dices, ¿por qué quieres ser venezolano? Si es que alguien quisiera. Dice, no, por las arepas y las mujeres más bellas del mundo. Sí. Mire, yo te iba a preguntar, Gerardo, tú que estabas en la radio, ¿no? Ujú. Los cuentos que uno escucha sobre la payola, ¿son verdad? Claro. Le pagan a los DJs, ¿sí? Sí, la respuesta es monosilábica. Sí. Wow. Mira, yo vi gente llevando a las radios su CD. Imagínate tú, estoy hablando de hace... ¡Hola! ¡Hola, qué preciosura! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios! Andy le dio una vaina. ¡Qué bello! Mira, yo vi varias veces que la gente llegaba, o sea, llegaba el manager de la banda o del artista, si era Ajá, solista, sí. con el single y pagaban, ¿no? Entonces pagaban por rotación. Entonces si ibas a rotar 20 veces al día, 25, 30, si no tenías dinero te rotaban, era en la noche. Era una vaina tal cual, así tal cual. Y así como estaba O la sea, payola... No, y no solo la payola, no solo estaba con la música. Yo vi programas que fueron sacados, cerraron porque llegaba un estudiante de comunicación social que su tío tenía unas tiendas de electrodomésticos y su otro tío tenía 3 concesionarios, entonces llegaba con anunciantes, pues. Entonces, sacaban a una persona que estaba ahí y metían que venía con anunciantes. Eso de alguna manera es payola también. Pues yo estoy entrando porque es como siempre lo llevo a la Fórmula 1, que es lo que conozco. Es como los pilotos de Fórmula 1 que ya, hey, mira, traigo este anunciante y traigo estos patrocinantes y este Claro. asiento es mío, pues. Y cuando el carajo se monta, no hace nada, pero bueno, hace trae el nada, billete sí. para desarrollar el carro, pues. Entonces, más o menos así. Qué Yo lo lindo. vi varias veces y O sea que no es paja. tú puedes tener una canción asquerosa, yo puedo tener canciones espantosas, tipo las de Quinito Méndez, Quinito, todo mí. Y entonces pago y obstino a todo el mundo con esa vaina tanto el tiempo que me dé la gana a mí. O sea, yo soy Bruce Wayne o qué sé yo, Elon Musk, y quiero joder a todo el mundo con Yan Yan Style y les pasa esa mierda 4 veces al día per secula seculorum. Sí, y de hecho, o sea, la vaina es corrupción total, porque, por ejemplo, yo voy a decir esta vaina, porque yo estaba en la Mega en Maracay, y fue donde yo me inicié, en la Mega en Maracay, y tú sabes que el Circuito Unión Radio, ellos tenían un sistema donde ellos, la música se ponía en las computadoras, ya tú no estabas usando, cajetines, ni estabas usando los discos, Denon para claro. meter un CD aquí, el otro allá, sino todo estaba en la computadora. Entonces, todo lo que sonaba en la radio estaba en pantalla, estaba en un sistema y eso lo podían auditar desde Caracas. Entonces, lo que hacían era que programaban unas canciones y ponían tu canción o programaban varias veces una canción que tuviera más o menos la duración de la canción que estaba pagando para sonar en la radio. Entonces, lo que hacían era que ponían este CD y cuando venía, le pasaban la pauta al operador y cuando venía esa canción, pues bajaban
el canal de la computadora y subían el canal del CD. Claro. Y así sonaba todo el día. Y entonces Mierda. esta vaina, en la plata de esto se la quedaban los gerentes de producción, ahí en conchupancia con el director de la radio y tal. Y era feo. O sea, la corrupción es una vaina que uno usualmente lo asocia con la prefectura y el ministerio y tal, pero la corrupción aquí estaba en la parte privada y era así, pues. Y era un robo a la radio, básicamente, porque, o sea, tú estabas utilizando tiempo de la radio y equipos de la radio para hacer billetes, y de paso lo estabas escondiendo, pues. Pero y encima tienes todo scripted, como decías tú, todo está escrito. Entonces tienes la música preprogramada y lo que vas a decir está escrito. Y Sí, tú lo que llegas a hacer, ¿sabes? De talking head, ahí de que, hola amigos, etc. sí, Eso es sí. todo. Claro, y todo ahí le caía a todo el mundo menos a uno, porque yo en esa época, yo lo que era productor y yo estaba en la radio era básicamente por aprender el oficio, ¿no? Porque billetes real no había por ningún lado. O sea, yo vine a cobrar cuando trabajaba en medios, ya cuando estaba en la universidad, pues que me contactó una persona que iba en serio y quería una producción en serio y querían que le escribieran sus pautas publicitarias como era. Y bueno, empecé a percibir dinero por eso. Pero ahí en la radio, en la que te dije antes, ahí le caía plata a todo el mundo porque tenían que callarle la boca a todo el mundo, pues. Entonces, los productores eran los únicos que quedábamos por fuera. Agarra ahí tu entrada para el cine o la entrada para este concierto, no sé dónde carajo, y dale, que vas bien. Pero aprendes oficio, chamo. No me extraña, no te hace falta. No, estoy aquí, chamo. Estoy aquí haciendo mi podcast. Por eso que hace podcast. Estoy aquí haciendo Es mi una podcast. manera de decir que sí lo extraña. Yo aprendí el oficio, o sea, yo monté este podcast aquí y todas las trampas de cables que están por allá, eso me lo aprendí yo en la radio, pues. Porque si no, o sea, y de hecho, hace años yo tuve un podcast que se llamó Antena Pirata y no existían las plataformas así como ahorita que puedes montar el podcast fácilmente ni nada, sino que, o sea, tú tenías que venir y grabar y montar el audio como si estuvieras montando una cuña en la radio. No existía, ¿cómo se llama? Audacity, existiera puro Adobe Audition. Tenías que saber manejar más o menos el programa, entonces, nada. No es que lo extraño, porque no lo puedo extrañar, porque aquí lo tengo. Esta es la misma paja que yo hacía allá. Claro. Pero Sí, es que vale. también hay algo, o sea, rebobinando con lo que decíamos al principio, que también hay una cosa en el ejercicio del podcast que es burda personal. Como que yo no me preocupo mucho por, o sea, sí, si la gente lo escucha o no lo escucha, hay un impacto o no, y después tienes que ver cómo lidias con eso. Pero en términos de contenido, lo que quiero hablar con Daniel es como que muy, muy personal y muy libre y bueno, y queda allí. Y de verdad no sabría decirte mucho por qué se está poniendo, ¿sabes? Se está llenando la internet de basura de nosotros dos hablando paja. Pero no sé, hay algo ahí como que lo estamos haciendo por algún sentido que aparecerá de pronto en el ejercicio mismo. Terapéutico, como decía Daniel. Pienso también que es como un diario, a veces. Exacto. Que era una de las razones de por qué yo escribía también. Pues va más o menos por ahí. Para creo yo. nosotros, o sea, al principio era porque, bueno, Gerardo tenía como la necesidad, no sé si decir, será esa la palabra, pero era como que quiero hacer algo, ok, lo empezamos a hacer y Claro. después que va la cosa avanzando y que vamos como pensando, oye, este fin de semana podemos hablar de esto que nos pasó y tal, y tratas como que sacar un poco lo que te pasa, las vainas chimbas que te pasan en el trabajo. Entonces lo vemos como eso, pues como un poquito de catarsis porque, oye, vamos a hablar de otra vaina, vamos a ponerle un Claro. humor a esto, no sé, vamos a tratar de reírnos de esta vaina porque nos vamos a volver locos. No hay otra manera de lidiar con eso. O sea, yo creo que todos tenemos la explicación de por qué lo estamos haciendo, pero no sabemos por qué demonios la gente lo escucha. Porque, es decir, yo voy a decir una vaina. Esto es muy mala propaganda, muy mal incentivo para que la gente se suscriba, Es, pero bueno. bueno, Pueden escucharnos en Spotify, Google Plus. Vamos podcast. Síguenos en Facebook. La vaina es que la vuelta de tuerca que me dio a mí fue porque yo usualmente yo criticaba y odiaba este formato en la radio del carajo que llegaba, se sentaba y me decía qué hamburguesa se había comido y qué le había puesto a la hamburguesa. Y yo decía, no, o sea, coño, no. O sea, no eres así de interesante. No me vengas a decir qué hamburguesa te comiste. Si no tienes nada que decir, Apaga da el la micrófono. hora. Da la hora, anuncia el tema y el artista
y te vas a música y ya. No hagas más nada, porque nadie más quiere escuchar tus cuentos de tus hamburguesas. Pero entonces, años después, la vaina gira y cae uno en empezar a hacer un podcast y lo que haces es hablar precisamente de lo que vienes haciendo. Y yo tuve esa digamos, coño, ese conflicto, ese qué bolas, me convertí en esta mierda, en el carajo que yo odiaba cuando estaba en la radio. Coño, su madre, qué vaina con esto. Y después, lo que me di cuenta es que, y es cuando tú tienes que conocerte y apreciar las vainas que tú haces y quién eres tú y lo que tú tienes para ofrecer. O sea, de repente la gente te está escuchando y tú crees que la gente no te está escuchando o que lo que estás diciendo no tiene valor. Pero hay que aceptar que las vainas que uno está haciendo, está diciendo y que está discutiendo en el podcast en clave de humor, de jodedera, con groserías y con todo, tienen algo de contenido que va mucho más allá de sencillamente que me comí una hamburguesa que le puse salsa de ajo y la salsa de ajo estaba mala. O sea, no es eso. Entonces, yo enfrenté esa angustia y después esa angustia me llevó a la conclusión de que tú crees que lo que estás haciendo está mal, pero no está. Hay algo ahí, hay algo de sustancia. Exacto, de hecho cuando cada vez que se acaba una temporada, en Te Guste o No, nos sentamos a pensar, ok, ¿qué vamos a hacer nuevo? Yeah. Y una de las cosas que hemos mantenido, y se lo dije a Gerardo, yo le dije, yo no quiero que tú quites esta parte tuya de hablar de cerveza y hablar de lo que a ti te gusta, porque me encanta que tú puedas expresar esa vaina que tú aquí es que has aprendido. Una vaina que tú eras totalmente cero, no tenías noción de nada de eso. Ignorante. Totalmente ignorante. Pero resulta que la gente, y poco a poco vas viendo que la gente se interesa, la gente que está llegando acá, que está súper perdido con respecto a eso. Lo que Gerardo les ha dicho, pues, le parece que es un buen, no sé, un buen consejo, un buen tip, y dije, no quites esa vaina, porque aparte que yo no conozco otro podcast donde tú, aparte de hablar pendejada, puedas dar algo de contenido real, que es, bueno, vamos a hablar de cerveza y nos vamos a poner serios con eso. Entonces, eso me ha gustado. Eso me ha gustado. A mí me parece de esa parte. Sí, total. Esa parte, sí, aprendo a que jode. Total. No soy un gran amador de cerveza, pero a veces salgo y digo, coño, ¿qué tomaría Gerardo? Si yo fuera Gerardo, ¿qué pediría? La Stout. Seguramente pide la Stout. Sí, probablemente pida la Stout. Esa la tomaría yo. Sí. Mira, bueno, volviendo un poquito. Entonces, nosotros yo creo que, y esta parece una sesión de masturbación en grupo, pero... ¡Qué bonito, Mr. Carvajal! Bueno, esta vaina cuando lo vayan a poner va a decir ahí explícito, o sea, no hay problema. Ay, coño. Cuando yo escucho el podcast de ustedes y cuando yo escucho el podcast de nosotros, pues yo escucho el podcast, el que grabamos nosotros, y yo lo escucho, pero coño, aquí te estás quedando pegado, aquí estás haciendo cíclico, claro. te estás repitiendo y tal. Pero cuando prestas atención, hay algo que te hace clic. Y tú dices, coño, o sea, sí estoy escuchando este podcast y además de reírme, con las preguntas súper sarcásticas y esas preguntas que hace Daniel que Naona son 17 conchas de mango todo el tiempo. Ajá. O con todos esos microcomentarios que puede meter Vicente, que metes tú, Vicente. Yo digo, verga, yo escucho y me queda algo. Y yo creo que yo no puedo ser el único. Yo creo que hay un montón de gente que los escucha y les queda algo. Igual pienso yo que estamos haciendo nosotros con el podcast de nosotros. O sea, no es un podcast más de... Vamos a hacer review de películas y de series. Vamos a hacer reviews de... Exacto. Estamos haciendo otra vaina. Y sí, son dos personas hablando paja. Pero no es una paja cualquiera. O sea, es una paja que por lo menos cuando se quema, por lo menos huele a algo. No solamente paja quemándose, pues. Exacto. Ay, cónchale. Pero bueno. Mira, perdimos a Daniel. Este pana creo que está debe estar con su hija. Coño, sí, ¿qué pasó? Eso fue lo que pasó, por eso fue que quedó. Vamos a dejarla. Sí, vamos a dejarla hasta aquí, loco, ni modo. Tenemos una hora ya. Ah, mira, imagínate, no sabía. Loco, tenemos una hora ya hablando. Coño, sí. Bueno, estuvo mañana en escuela con los niños. Ay, sí. Sí, vale, ya por aquí estamos cerrando el año escolar y no sabemos qué es lo que vamos a hacer. Sí. O lo que estamos haciendo ya, ahorita. Bueno, ya... Pero, coño, ha sido un placer de verdad hablar con ustedes. Qué de pinga. Qué pinga. Otra vez se puede hacer, no importa si no se graba. Así que está interesante la vaina. Sí.
Y buena idea la de los podcasters hablando de podcast. Sí, vale, yo esta vaina, esto lo que esperamos es que no nos vayan a caer encima la gente que hace radio, que hacía radio. Y se sientan ofendidos. Y que se sientan ofendidos. No. Y le manden una carta a Vicente. Ellos saben que es verdad, ellos saben que hay payola. payola. Le damos una disculpa. Pero bueno, está bien. Bueno, se le graba. Eso se resuelve facilito. Pero ¿sabes qué fue lo raro de eso? Fue que grabamos la cuestión y tal. Y entonces me llamó esta persona muy enardecida. Y entonces yo estaba muy dispuesto al principio porque dije, coño, sí, no debía haber mencionado su nombre, sino que debía haber dicho mucha gente, ¿no? Claro. Y entonces tenía toda la razón. Y entonces la cara me empieza como a gritar y tal, y qué sé yo. Y yo, bueno, pero no te preocupes, o sea, no pasa nada. Yo estoy de verdad, yo te entiendo tu punto de vista, tienes razón, yo me equivoqué. Y ella estaba como asombrada de que yo no estaba a la defensiva de decir como que no, yo grabé mi vaina y no voy, ¿sabes? Yo desde el principio que ella me llamó, que yo vi la llamada, yo dije, coño, esta tipa no le va a gustar. Y entonces estaba de verdad abierta a escuchar su punto de vista y le invité al podcast también, como que coño, pero vente y hablamos de la cuestión. Y la reacción de ella fue muy extraña, como al principio estaba súper agresiva y después me dijo como que coño, gracias. Y yo no, pero gracias no, yo me equivoqué, yo voy a asumir mi vaina y yo digo que me equivoqué. No tienes que darme las gracias. Pero no sé, creo que es también lo que falta en ciertas esferas, de pronto venezolanas. Bueno, nosotros somos burda arrogantes en Venezuela, chamo. O sea, decimos una cosa y estamos equivocados y sin embargo me muero aquí con hasta el último hombre por una batalla que está perdida de entrada porque todo el mundo sabe que es paja. Pero así somos. Sí. O no nos sabemos disculpar o no sé qué coño es. En realidad no sabría ni cómo tipificar esa parte de la actitud que tiene mucha gente. Porque yo creo que es la misma razón por la que a veces, y suena chimbo, ¿no? Porque yo sé que la mayoría de la gente que lo escucha a uno, pues es venezolano. Y coño, es difícil que te digan esto, pero cuando tú dices, chamo, si yo cuando escucho un grupo de venezolanos hablando, mi primera reacción es alejarme un poco. Porque hay una cierta vibra ahí que tú, coño, no sé, es como que, mira, el que está picado a culebra cuando bebe juco brinca y esa vaina así como que, verga, o sea, no sé qué estará pasando allí, pero mi primera reacción siempre es la aprensión, es como que, no sé, vamos a ver, y te alejas un pelo, y de repente no es mala gente, o sea, y es probable que no sea gente que sea conflictiva o qué sé yo, pero la probabilidad es un poco alta para mi gusto, como para estar, no sé, tomando el riesgo de acercarme ahí y después terminas metido en un rollo todo extraño. No lo sé, realmente. Sí. Yo pienso mucho en eso, pero también yo creo que yo me alejo en principio porque nos conozco demasiado. Porque crecí ahí, ¿no? Y también me conozco a mí mismo demasiado. Y entonces sé que desde afuera le puedo resultar bien mamagüevo a un montón de gente. Claro. Y entonces, yo no quiero mezclarme tanto con gente. O sea, ¿por qué es eso? Yo creo que o sea, es como si yo me encuentro conmigo mismo, quizás no me gustaría ser amigo mío. Continuando la promoción del podcast, por favor suscríbanse. No nos dejen solo. Yo creo que o sea, tampoco tengo tan mala impresión de mí mismo. Lo que quiero decir es que yo creo que soy tolerable, pero yo podría ser bien mamahuevo. Y entonces es mejor no jugármela. Pero probablemente pasa lo mismo con los colombianos, los mexicanos, los panameños, claro, ¿sabes? Que quizás somos todos más o menos la misma mierda. Pero como no nos conocemos tanto, entonces preferimos arriesgarnos con alguien que de otro país que con otro venezolano. A mí me pasa mucho eso y en Ginebra más porque también hay como, o sea, puedes tener mucha mala leche y resulta que ese carajo que está hablando es un diplomático, ¿sabes? Y ya, ese hecho sí es mamagüevo. O sea, ese hecho, ¿sabes? Ahí no hay salvación. Sin discusión. 20 años dentro de la revolución y todavía eres diplomático, eres bien mamagüevo. Entonces es mejor alejarse, ¿no? Es verdad. Es como un ejercicio. Lo que me gusta son los venezolanos que tú encuentras que están en Europa y no se han dado cuenta que las claves y lo que importa es diferente. Y entonces están ¿sabes? Te los encuentras en París y te dicen como que yo tengo un carro, y yo tengo un apartamento tal, y yo monté un negocio. Y tú que chamo, en Francia eso no frula, weón. Eso era en Venezuela que tú llegas así como que yo tengo, o sea, San Bill es mío, de mi tío, y bueno. O sea, aquí la gente quiere otra cosa.
y se ponen a hablar de esa manera, es burdo chocante, es muy extraño. Sí, asumir los valores no asumir, porque digamos que asumir es una cuestión y entender es otra. No entiendes el contexto en donde estás parado en ese momento. Y eso lo ve uno, exacto. Yo creo que, bueno, aquí yo lo he visto mucho y parece ridículo, pero una de las mejores maneras de yo entender eso y lo que es como para mí un indicador es, y ha sido con la cerveza, y es increíble. O sea, tú ves a gente que viene acá a Estados Unidos y es la misma gente que pensaba, y que está aquí y sigue pensando que tomarse una Corona en una disco le va a dar estatus, ¿no? Y entonces tiene estatus. Y bueno, sí le da estatus cuando tú ves que es esa gente que llega, se encierra en un grupo que es de su nacionalidad, en este caso venezolanos, no se abren a más nada y lo que hacen es tratar de reproducir esos patrones que tenían en Venezuela a donde están. Entonces están aquí, entonces eso es lo que hacen. Y yo digo, bueno, primero es una actitud medio extraña porque estás bien lejos de donde eso valía algo. O para quien valía algo. Para mí nunca valió un coño. Pero además de eso, coño, tú estás perdiendo y estás desperdiciando la oportunidad de formarte y de crecer y toda esta vaina que le dicen a uno todo el tiempo, pero que hasta que la vives es que entiendes realmente, coño, lo significativo que puede ser sencillamente que tú no es que vas a cambiar, vas a dejar de ser tú, pero tienes que aceptar que estás en otro sitio, pues, y que hay otros códigos y que, coño, las cosas no puedes tener siguiendo esas mismas actitudes pendejas que tenías, porque ¿para qué vas a repetir un patrón que ya fracasó? O sea, no lo hagas. Mira, y una pregunta, ¿cuántos escuchoyentes perdieron cuando dijiste que la Polar era una mala cerveza? Yo creo que realmente no tenemos números. Coño, no sé, chamo, no tengo idea. Al final no sabemos cuánta gente nos escucha. Creemos siempre que son muchos y a lo mejor no son tantos, pero... No, pero lo digo y lo reafirmo, no jodas. Esa no es una mierda, porque ahora yo he probado aquí, chamo, las Pilsener, que es la misma puta cerveza. Y digo, chamo, no puede ser, man. Qué terrible esta vaina. Había como 20 personas que nos oían y ahora van a dejar de oírnos. No, o sea... Pero yo cuando estaba en Venezuela tenía esa impresión también, que la Polar era mala, weón. O sea, yo cuando estaba en Venezuela yo juraba por esa cerveza y cuando salí, la primera vez que volví, que estuve nada más como 3 meses, volví y dije como que, ¿qué es esta vaina? O sea, es chimbo. Y me di cuenta de lo arrogante que era. Yo decía que era la mejor cerveza del mundo, weón. No, y uno decía, bueno, así como la Solera es de exportación. Es arrechísima. O que decías, el venezolano es cervecero. El venezolano, por favor, nosotros sabemos de cerveza. Entonces cuando tú sales, tú dices, marico, no tienes ni idea. Porque tú dices stout y no tienes ni puta idea qué es eso. Sí. O sea, no sabes nada. No. Sí. El rollo con lo de la Polar no es algo ni siquiera que es exclusivo de ellos. O sea, tampoco es una vaina así como que si nos están escuchando, señores, esto no es personal. Es sencillamente que la cerveza industrial es así. La cerveza industrial es eso. Puede ser cerveza industrial sin ningún tipo de cuidado en la calidad de los ingredientes. Después que te la tomes mientras cortas la grama, bien fría. Más nada, eso es todo. Mira, terminé hablando de cerveza. Bueno, porque el problema no es ni siquiera la escala de la operación. Porque yo he visto aquí operaciones gigantescas como las de, qué sé yo, Sierra Nevada, por ejemplo, que es una cervecería de acá, que ya eso está a nivel industrial. Pues, o sea, tú tienes gente que tienen unos silos, como los silos que tú veías allá en Venezuela cuando ibas de Caracas a Valencia, que pasabas por Remabenca, tú veías, o sea, gente que está a una operación de ese nivel. Pero hay un cuidado en la elaboración y en los ingredientes. Entonces, si producen a una operación que es a ese nivel industrial, con esos volúmenes, pero siguen cuidando las formas de la cervecería artesanal. Te he oído hablar paja también de otras cervezas industriales, además de la Polar. Sí, porque es que es como que solamente de aquí en Estados Unidos, las que yo he probado acá, que están la Budweiser, incluso la Heineken, que es como que la Heineken sería así como que lo más decente entre lo decente. La Budweiser es peor que la Polar. Es horrible, o sea, la cerveza como tal, las 3 cervezas que son la Bud Light, la Budweiser, más la Corona, que son las que mandan aquí en Estados Unidos en el mercado, digamos, de la cerveza industrial, las 3 son peores que la Polar, eso es cierto. Pues son una vaina que no tienen ningún tipo de sabor, es gas y bueno, la gente lo que hace es
tomarla muchísimo en los juegos de béisbol y salen todos reventados. Y bueno, eso ha jugado a mi favor en 2 ocasiones. Especialmente en Seattle, cuando fuimos a ver a Pearl Jam en Seattle, porque yo bajé a comprarme una cerveza y veo que los bomberos sacan a una chama con su amiga en hombros así arrastrados. Y yo, mira, este se tomó como 20 de Budweiser y se jodió, pues. Y entonces llamé a Andy por teléfono, mira, acaban de desocuparse 2 puestos por aquí. Entonces nosotros estábamos por allá, en lo último de la tribuna. Qué bien. Y terminamos viendo a Pearl Jam a nivel de tercera base en el estadio de los marineros. Entonces, bueno, la cerveza es el mejor testimonial de Budweiser. Gracias, Budweiser. Gracias por rascar a la gente tan fácil. Marico, qué conversación más loca fue esta. Sí. Pero hablamos mucho. Sí, hablamos mucha paja. Nosotros. Está bien. Bueno, ellos cuando tienen invitados. ¿Nosotros o tú? Bueno, yo.